Aquí estamos casi todos. Pep, Alejandro, Manel, Guillermo, Tony. Muy bien. Supongo que nos escucháis todos bien. Sí. Y además nos veis. Fantástico. Buenos días a todos. Buen día, buenos días. Buenos días. Vamos a ser poquitos. Hubo más gente en la primera sesión de las 10 de la mañana. O sea que sois unos afortunados. Vais a tener un webinar casi privado, casi particular. Bueno, seremos más realmente, pero entrarán más tarde. Irán entrando después, pero vamos, si nos quedamos así tampoco hay ningún problema. Tened en cuenta que luego, ahora lo diremos en la introducción, pero habrá un turno de preguntas al final y bueno, podemos aprovecharlo siendo poquitos. Pues yo creo que arrancamos ya de manera oficial, ¿no, Antonio? Correcto. Sí, por supuesto. Sí, adelante. sin ningún problema. Bueno, ¿Tú genial. mismo? Pues lo dicho. Joder, lo bueno es que os puedo llamar por vuestro nombre esta vez. Alejandro, Pep, Manel, Guillermo y Tony, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Si habéis asistido a alguno de los webinars anteriores, ya sabéis más o menos cuál es el formato. Son eventos que ha desarrollado Blackmagic, que imparte Antonio y que nosotros colaboramos en la organización. Sesiones cortas, aproximadamente una hora, y eminentemente prácticas para daros recursos para sacar partido o mayor partido del que saquéis actualmente a Resolve. En esta ocasión es un poco particular porque no es tanto hablar de herramientas concretas de Resolve como de las particularidades o las ventajas o las características que tiene la versión estudio frente a la versión free. Pero también es verdad que Antonio se mete en cuestiones técnicas que son valiosas para cualquier usuario. Lo que os comentaba al principio, os animamos a que participéis en el turno final de preguntas para exponer las dudas tanto las que se hayan quedado durante esta exposición como las que podáis tener de vuestro uso cotidiano de la aplicación. Estamos aquí para echaros una mano con eso. Así es que sin más preámbulo, gracias a todos. Antonio, tu turno. Muy bien, muchas gracias. Pues lo dicho, buenos días a todos y gracias por conectaros este viernes por la mañana. El tema del webinar de hoy es ofreceros una visión de las diferencias que hay entre la versión gratuita de DaVinci Resolve y la versión con licencia llamada DaVinci Resolve Studio. Son muchas las diferencias, como podréis imaginar, y nosotros hemos hecho una selección de las que consideramos más importantes y más relevantes en todos los campos para que podáis valorarlo y que os planteéis si en vuestro flujo de trabajo actual merece la pena aprovechar estas opciones y que actualicéis a esta versión. Esta sesión de hoy, este webinar, tiene 3 partes. En una primera parte hablaré de cuestiones más generales de lo que es el uso de DaVinci con respecto a la licencia. Luego, la segunda parte entraré al modo demo, donde os mostraré diferentes técnicas y herramientas que están solo disponibles en esta versión. Y en la tercera parte, como comentaba Pedro, pues abriremos un turno de preguntas, podremos desmutear los micrófonos y charlar tranquilamente, que tendremos tiempo. Bueno, sin más dilación, voy a comenzar y voy a comenzar mostrándoos esta imagen, porque lo que estáis viendo en pantalla es ni más ni menos que la primera gran diferencia entre DaVinci Resolve y DaVinci Resolve Studio. En la versión gratuita vais a poder utilizar como resolución máxima la resolución Ultra HD. Podéis trabajar en SD, HD, etcétera, pero la resolución máxima a la que podréis trabajar en esa versión del software es Ultra HD. Se ha ido el audio. Sí. Perdón, sí, porque Pedro ha hecho a todo el mundo. Sí. No te preocupes. Sí, me ha salido el aviso, no te preocupes, gracias. Como comentaba, todo lo que sea trabajar con resoluciones DCI 4K y superior requiere una licencia. Por lo tanto, aquí ya tenemos una primera gran diferencia de peso. De hecho, Blackmagic ha lanzado la USA 12K, por lo tanto, es una resolución que implica versión estudio. Y de hecho, DaVinci Resolve Studio está ya preparado para trabajar con resoluciones de hasta 16K. Así que fijaros si tenemos margen de maniobra para ir soportando formatos que se vayan lanzando en el futuro. Esto que estoy comentando no solo afecta a la resolución del proyecto, afecta también a la entrega. Si queréis entregar un DCP en 4K, no se podría hacer con la versión gratuita. Podréis como mucho hacer una entrega en 2K, pero a partir de ahí necesitamos la licencia estudio. Y también he de decir que influye en la resolución del material original.
¿Qué quiero decir? Imaginaos que tenemos todo el metraje filmado en 6K y en la secuencia y la entrega también va a ser en Ultra HD. Tal y como yo lo he explicado, debería poder hacerse con la versión gratuita, pero podréis descubrir que no. A la hora en la que tengáis que generar caché, archivos temporales, media optimizada de los archivos originales, etcétera, veréis que el hecho de que sean archivos con una resolución nativa superior a Ultra HD va a hacer que los optimizados y la caché no lo escale correctamente. Así que solo por el hecho de trabajar un material original a una resolución superior a Ultra HD, ya se requiere y recomendamos que adquiráis una licencia Studio. Y esta es la primera gran diferencia que notamos siempre. Una segunda diferencia es el soporte para codec 10 bits. Cuando hablamos de codec 10 bits no nos referimos a cualquier codec. Es decir, si hablásemos de un ProRes o un DCP incluso, son paquetes y son codificaciones por encima de 8 bits y por encima incluso de 10, y la versión gratuita los soporta. En este caso nos estamos refiriendo a ciertos códecs de ciertas cámaras que ofrecen codificación en H264 o H265, pero en 10 bits. Modelos de Panasonic, modelos de Sony, especialmente las DSLR. Esos códecs, que son versiones más personalizadas por el fabricante, en la versión gratuita no están soportadas y requiere licencia. Así que si, por ejemplo, captáis clips de una GH5 o una Sony A7S Mark III, lo que os puede ocurrir en la versión gratuita es que al importar los archivos podáis reproducir el audio, pero no podáis ver el vídeo. Y se resuelve actualizando. Una tercera gran diferencia es poder trabajar en HDR. Para trabajar HDR en Resolve necesitamos varias cosas. Necesitamos usar el sistema de gestión de color para irnos al espacio 2020. Necesitamos herramientas de corrección de color en HDR, scopes, el comportamiento de los nodos en HDR, poder activar la analítica de metadata de HDR10 Plus o de Dolby Vision. Necesitamos también poder hacer una doble salida de vídeo SDR-HDR y con distintas conexiones y entregar también en un códec que soporte la exportación en HDR. Bien, en la versión gratuita podréis hacer la gestión de color, podréis configurar un espacio de color 2020 HDR, pero no podréis hacer el resto. No podréis ni controlar los scopes en HDR, ni trabajar las herramientas de Dolby Vision, etcétera, ni la entrega. Así que, a la hora de la verdad, cualquier flujo HDR requiere una licencia Studio. Por último, y en cuanto a lo que es el software, la instalación, etcétera, otra gran característica que aporta la licencia Studio es el flujo de trabajo colaborativo. Nosotros podemos tener una base de datos de proyectos en un ordenador personal, por ejemplo un Mac Mini, que es lo que veis en la imagen, y a partir de aquí conectar diferentes máquinas para trabajar simultáneamente en el mismo proyecto y que haya una persona montando la secuencia, una persona haciendo el color de un clip, otra está masterizando el audio, otra puede estar organizando archivos, todo de manera simultánea. Y requiere que todas las máquinas de la red, tanto el servidor como los equipos cliente, tengan una licencia Studio. Es más, también afecta al render remoto, que es una característica que es inicialmente ajena a lo que es el flujo colaborativo y que permite poder enviar el render a otra máquina para codificar más rápidamente o en otro códec, y esta conexión también requiere una licencia Studio. Todo lo que tenga que ver con trabajar con diferentes máquinas, con una red de máquinas, requiere que tengamos esta licencia. Como veis, en pocos minutos ya hemos podido ver diferentes características que son bastante relevantes. Y quiero aportar una más con relación al hardware. Y es esta. DaVinci Resolve permite utilizar únicamente una tarjeta gráfica. Mientras que DaVinci Resolve Studio os permite utilizar todas las tarjetas gráficas que tengáis en la máquina. En el caso de la versión gratuita, si por ejemplo tenéis un portátil con doble gráfica, que es el caso de los MacBook Pro, que tienen una Intel y una AMD, o por ejemplo una iMac que tuviese una gráfica interna y una externa por Thunderbolt, vosotros podréis elegir una de las dos para trabajar, pero nunca podréis elegir las dos simultáneamente para trabajar en paralelo. Así que, si por ejemplo tenéis una máquina iMac que se va quedando limitada y decidís adquirir una gráfica externa, notaréis diferencia de rendimiento si esa gráfica externa es más potente,
pero no toda la que podría ser porque no podréis usar las dos a la vez. A la hora de actualizar la licencia Studio, podéis hacerlo y de hecho actualmente la licencia Studio permite trabajar hasta con 8 tarjetas gráficas simultáneas, tanto internas como externas. Así que esto, evidentemente, amplía mucho las posibilidades. No sé si alguien en esta reunión ahora mismo tiene un ordenador con 8 tarjetas gráficas o una estación de trabajo con esa potencia, pero podría hacerlo únicamente actualizando a la licencia Studio. Bien, esas son las primeras características que os quería comentar. Tema de resoluciones, de códecs, un poquito del flujo de hardware y sobre todo el flujo colaborativo y el flujo de HDR. A partir de aquí, voy a pasar directamente a DaVinci Resolve para comenzar a mostraros diferentes herramientas y técnicas que solo están disponibles en la versión Studio. Y comenzaré hablando de algo llamado el Neural Engine. Neural Engine es un motor de aprendizaje dinámico que cada vez vemos más en los softwares de postproducción, que en el caso de DaVinci, y como suele ser general, permite automatizar ciertas tareas, agilizar ciertos procesos e incluso que no tengamos que hacer manualmente ciertas cosas. Y os voy a poner un ejemplo. En esta imagen que veis, tengo un conjunto de clips, como veis, donde aparecen diferentes personajes. Es un grupo musical. Bien, pues yo podría utilizar el Neural Engine para analizar estos clips, detectar las caras y catalogarlas. De modo que yo selecciono todos los archivos, pulso botón derecho en cualquiera de ellos y tengo una opción llamada Analyze Clips for People. Le voy a permitir que lo haga, tardará muy pocos segundos y el sistema me muestra los resultados. Me ha detectado cada una de las caras de estos clips. A partir de aquí, yo en esta ventana puedo, por ejemplo, ponerle un nombre a cada personaje. Creo que este se llamaba Rob, esta chica al lado se llamaba Hannah. Ok. La idea sería ir añadiendo los nombres. Y lo interesante de todo esto es que DaVinci Resolve Studio nos permite generar automáticamente un conjunto de Smart Bins, de carpetas inteligentes, que coja automáticamente los archivos de cada una de esas personas. Y además, cada carpeta se llamará con el nombre del personaje. De modo que yo, después de detectar las caras y de ponerle el nombre a cada uno de ellos, cierro, voy a las preferencias de Resolve y en la sección User Editing tenemos una casilla que dice Automatic Smart Bins for People Metadata. Esta casilla nos permite generar automáticamente una carpeta por cada personaje y con su nombre. De hecho, yo os lo voy a mostrar. Lo vais a ver aquí abajo a la izquierda, que aquí en Smart Bins tengo una categoría llamada People y al desplegar tengo diferentes Smart Bins y en el caso de Rob y de Hannah ya me aparecen los nombres. ¿Veis? Es una herramienta muy sencilla. O sea, es tal y como os la he enseñado, es muy rápida, es muy eficiente y es muy interesante para ciertos tipos de montajes como documentales, reportajes de entrevista, etcétera. Todo lo que tenga que ver con este tipo de planos. Y esto es gracias al Neural Engine. Siguiente cuestión. Fijaros en... ¿Dónde está? Que no te veo. Aquí. Fijaros en este archivo de vídeo. Aunque estamos hablando hoy a través de un streaming, creo que estaréis percibiendo unas líneas, unas bandas en esta imagen, y es porque este archivo de vídeo se grabó con una cámara en entrelazado. El motivo por el cual lo veis aquí no es solo porque el archivo sea entrelazado, sino porque yo he configurado este proyecto para que funcione de manera entrelazada, que es otra de las ventajas de trabajar con la licencia Studio, es poder elegir si queremos trabajar en modo entrelazado o en modo progresivo. Yo ahora, de hecho, quiero transformar este clip a progresivo, con lo cual yo miro los settings del proyecto y fijaros en esta casilla que estoy señalando con el ratón. Enable Video Field Processing. Esta casilla es la que permite elegir si yo quiero trabajar un proyecto en entrelazado o en progresivo. La casilla significa que me admite los campos, que procesa los campos y me los muestra. Como yo no quiero los campos, voy a desactivar la casilla, guardo los cambios y fijaros que ahora los campos ya no se perciben como tal, pero la imagen sigue siendo muy borrosa. ¿Qué ha ocurrido? Ha desactivado el proceso de campos y por eso no se ven, pero aún no hemos desentrelazado la imagen, es decir, no hemos recreado la imagen en versión progresiva. Por eso tenemos ese desenfoque tan bestia. Bien,
Pues una vez hemos decidido que queremos trabajar en progresivo, lo único que nos falta es desentrelazar archivos. Y eso es botón derecho en el archivo o grupo de archivos que tuviéramos, Clip Attributes, y tenemos aquí una casilla que dice Enable the Interlacing. Se marca, OK, y ahora habréis observado un segundo cambio. Ahora sí que tenemos una imagen progresiva. No la notaréis totalmente nítida porque hay un movimiento de cámara, ¿de acuerdo? Se hizo a cosa hecha para que se notasen los campos, pero si fuese un plano fijo, notaríais una imagen muy parecida a si se hubiese filmado directamente con un códec progresivo. Y esto es algo, esta gestión solo se puede hacer en la versión Studio de DaVinci Resolve. Pero esto no es nada, esto es el comienzo. Fijaros que aún estoy en el módulo Media. Voy a pasar a Edit, donde tengo esta secuencia, y en Edit tenemos un inspector con diferentes herramientas, algunas de las cuales solo se pueden utilizar en la versión Studio. Por ejemplo, tengo este clip que, si os fijáis por el encuadre, que es un plano muy abierto, se grabó con una óptica de focal muy abierta. Básicamente es un gran angular. No sé si sería un 14 milímetros, un 12 milímetros, 10 milímetros, pero lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros filmamos o cuando nos envían material con ópticas muy abiertas, tenemos un problema de aberración de lente. Cuanto más abierta es la focal, más aberración tiene la óptica. Todas tienen, al fin y al cabo, un poco, pero en los grandes angulares se nota mucho más. Así que algo muy necesario sería poder corregir esta aberración de lente. Bien, pues yo selecciono este archivo y en el inspector hay una sección llamada Lens Correction. Solo tengo que pulsar el botón de análisis y el sistema ha corregido la aberración. Ha hecho una analítica y ha corregido el efecto de la óptica. Así que mi recomendación es que intentéis catalogar todos los planos grandes angulares que tengáis en el proyecto y a través del inspector hagáis un análisis para poder corregirlo todo, y esto es algo que solo se puede hacer en la versión de estudio. De hecho, esta herramienta no solo serviría para corrección, se podría utilizar con fines un poco más creativos. Yo tengo otro clip por aquí que es este. OK. Es muy sutil, pero no está totalmente alineado. Está un poco girada la cámara aquí. Lo notaréis sobre todo si os fijáis en el capó del coche. Bien, pues yo voy a usar el inspector, voy a coger el Rotation Angle para enderezarlo un poco, más o menos así. Tengo que darle un poquito de zoom para llenar los huecos negros que me han generado el moverlo, el rotarlo. Pero además de ello, me gustaría hacer más protuberante el frontal del coche. Esto es un Aston Martin, y a mí Aston Martin, que es mi cliente, me dice, oye, quiero destacar esta parte, la parrilla frontal del coche, porque es una seña de identidad del diseño. ¿Vale? Pues puedo irme al Lens Correction y directamente tocar el valor manual de distorsión, de este efecto. Por ejemplo, así. Y fijaros cómo ahora, poco a poco, ¿veis? El frontal. He deformado un poco la imagen al fin y al cabo, pero ha sido con un fin creativo y a petición del cliente. De modo que también podemos jugar con esto a nuestro favor. Esos son algunos ejemplos, pero quiero avanzar un poco más en este sentido, porque hay siempre en montaje un caso muy especial, una técnica muy especial, que es todo lo relacionado con efectos de velocidad. Es un caso bastante particular y delicado muchas veces. Yo tengo este clip al cual yo le he aplicado un efecto de velocidad. Voy a hacer un play para que lo veáis. Fijaros. Está reducido al 50%. Bien, en DaVinci Resolve existe un catálogo de diferentes algoritmos, de diferentes técnicas de proceso a la hora de tocar velocidad para poder optar a una mayor calidad a la hora de usar estos efectos. Resolve por defecto utiliza un sistema llamado Nearest, que básicamente lo que hace es repetir fotogramas. Los duplica, los triplica, los cuadruplica, de manera que es un efecto que es fácil de ver. De hecho, yo si paso uno por uno, veréis que con cada golpe de teclado a veces el fotograma cambia y a veces no. Y es porque los frames están duplicados. Así que no tiene mucha calidad. Bien, veamos qué tenemos. En el inspector hay una sección llamada Return Scaling, dentro del cual hay un menú llamado Retain Process con 4 opciones. Project Settings, Nearest, Frame Blend y Optical Flow. Project Settings es
el valor por defecto del proyecto, que como ya os he dicho es nearest, casi siempre. Con lo cual, ahora mismo, project settings y nearest es lo mismo. Como quiero más calidad, voy a probar con el siguiente algoritmo, que es el frame blend. Frame blend lo que hace es fundir los fotogramas. Dibuja fotogramas nuevos fundiendo los que hay. Es como si aplicase un cross dissolve entre cada uno de los fotogramas. De modo que ahora la animación tiene un poco más de calidad que antes, pero ¿qué ocurre? Que al pausarlo fácilmente nos genera un efecto de ghosting, de doble sombra, porque al fin y al cabo son fundidos de imagen. Bueno, tenemos una tercera opción, que es la que realmente interesa, la que realmente todos usamos actualmente, que es Optical Flow. Optical Flow lo que hace es analizar la imagen, analizar los patrones de movimiento y de forma de cada objeto que hay en la imagen para dibujar fotogramas nuevos. No funde los fotogramas, sino que los crea a partir de la información que observa. Así que el resultado tiene muchísima más calidad. Lo que ocurre es que conforme vamos bajando, vamos necesitando más calidad de proceso. Y a veces incluso con Optical Flow necesitamos más calidad. Bien, pues si nosotros utilizamos Optical Flow, vamos a tener más opciones. Porque hay un segundo menú llamado Motion Estimation, que lo que permite es configurar cómo estima el movimiento de los objetos del cual yo estoy comentando. Y hay diferentes opciones. Standard, Intended y Speedward. Cada algoritmo, cada opción, si bajáis, tiene más calidad en el resultado, pero más exigencia en la máquina. Y el Speedward, que fue una gran novedad de este año, no solo es el mejor de estas opciones, sino que es mucho mejor que cualquier otra y es una opción reservada para la versión Studio. Es tan buena que ni me atrevo a usarla ahora mismo. Requiere una máquina increíblemente potente para poder hacer playback en tiempo real e incluso si lo cacheáramos para poder después reproducirlo, el proceso de cacheo ya sería muy exigente porque tiene que hacer el cálculo igualmente. Entonces, para no demoraros tiempo en el día de hoy, hemos preparado otra secuencia donde ya tenemos todo renderizado y os puedo mostrar la diferencia. Así que aquí estáis viendo el clip en Nearest. Aquí lo veis en Frame Blending. Aquí lo veis en Optical Flow. Y aquí lo veis en Speedwarp. Como esta sesión de streaming que estamos desarrollando ahora mismo no fluye a 25 imágenes por segundo, es casi con toda seguridad posible y probable que no estéis percibiendo una gran diferencia y en todo caso que no estéis percibiendo la verdadera calidad del Speedwarp. Entonces, para poder solucionar esto que está ocurriendo ahora mismo, como estamos grabando esta sesión y la distribuiremos posteriormente a todos los que estéis inscritos, nosotros, además de la grabación, os facilitaremos un render de esta secuencia para que podáis abrirlo en vuestras máquinas y podáis comparar los planos y visualizar efectivamente la diferencia de calidad entre cada algoritmo. Así que atentos al mail porque os enviaremos las dos cosas. Bueno, esto en cuanto a efectos de velocidad. Pero hay mucho más. Porque además de los parámetros que tiene el inspector, nosotros tenemos en Resolve una galería de efectos. De los cuales, esto es una de las cosas que más se conocen porque los que tienen la versión gratuita van probando efectos y descubren lo que voy a comentar ahora. En esta galería hay efectos que están disponibles en la versión gratuita, pero hay otras que están reservadas para la versión estudio. Paso a poneros algunos ejemplos y recomendaciones. Tengo este clip. Estaréis de acuerdo conmigo en que es una imagen un poco pobre, es decir, tiene poco contraste, está lavadita, las luces altas no son demasiado destacables, no se percibe muy bien el detalle del objeto del coche. Bien, pues en lugar de empezar a trabajar contrastes, lift, gamma, gain, etcétera, etcétera, hay un plugin, hay un efecto reservado para la versión estudio llamado Dehaze. Este plano tiene estas condiciones no porque se haya grabado en logarítmico, sino porque se filmó en un entorno con niebla, con bruma. Esa falta de contraste que veis es debido a un exceso de bruma y de niebla en la escena. Dehaze es un plugin que aplica un contraste inteligente pensando en este tipo de casos. De modo que yo voy a arrastrar el efecto aquí
al clip y automáticamente ya me ha aplicado un contraste con muy buen resultado que elimina ese efecto de niebla. Lógicamente, luego hay que personalizarlo. Yo ahora seleccionaré el clip, me iré aquí a OpenFX y yo puedo pedirle subir las sombras para recuperar un poco el detalle de la parrilla delantera y también un poco el brillo en luces altas porque me interesa que se perciba la forma del coche y los brillos ayudan mucho. Esto sería un ejemplo de un efecto reservado para Resolve Studio. Igualmente le sigue faltando contraste a la imagen, así que yo voy a utilizar otro efecto llamado Contrast Pop. Contrast Pop, para aquellos que trabajen corrección de color hoy ya con DaVinci, es una versión avanzada del Midtone Detail. Es decir, Midtone Detail es una herramienta que permite ajustar nitidez solo en los tonos medios. Bien, pues el Contrast Pop hace eso, pero con una serie de controles avanzados que permiten personalizar cómo se comporta ese detalle en los tonos medios. Así que aquí yo puedo pedirle más cantidad de detalle. Puedo pedirle que el umbral de luces altas sea un poco diferente. Y fijaros cómo ha mejorado la imagen. Voy a desactivarlo un momento para que veáis la diferencia sin Contrast Pop con Contrast Pop. Es un plano nuevo. De manera que es un efecto muy interesante y sobre todo es muy interesante para aquellos que estéis utilizando Resolve para edición y no para color. Porque os permite conseguir resultados de color muy interesantes sin tener que entrar en la página de color siquiera. Porque estamos en Edit. Pongo más ejemplos. Me voy a ir al último clip de la secuencia. Voy a quitar este Fade. Y fijaros que en el fondo hay dos focos, y uno de ellos, el de la izquierda, tiene un efecto de flare, un lens flare. Me gustaría que el derecho también lo tuviera. Vale, pues en los efectos tengo un lens flare. Yo lo añado. Aparecerá en unos segundos aquí en la imagen. Aquí lo veis. Y ahora yo puedo activar el OpenFX Overlay para, por ejemplo, resituar el flare. ¿Vale? Yo lo quiero justo en la posición del segundo foco, aquí. Y en el inspector voy a comenzar a parametrizar el lens flare para que se parezca lo más posible al que tiene a la izquierda. De modo que le quito el brillo, ¿vale? Para que no me toque el contraste. En la apertura le pido que tenga más aristas, así 8. Luego en la posición y en la corrección global cambio la escala para que tenga el tamaño que tiene el otro, más o menos así. Luego, en los elementos, el Ghost 1 lo voy a bajar de tamaño para que quite esa aureola arcoiris que tiene. Y fijaros cómo poco a poco se va pareciendo más al flare que tengo a la izquierda. Hay un pequeño problema aquí, y es que el plano tiene movimiento. Tiene un paneo vertical, tiene un tilt. Vamos a verlo, aquí lo tenéis. Pero bueno, se puede resolver únicamente creando keyframes. De modo que yo miré a uno de los primeros clips de la secuencia. Y en el inspector tengo un valor de posición Y, le creo un keyframe, me voy al final del clip, justo más o menos así, me voy al valor de que antes, muevo la máscara aquí, me genera un segundo keyframe y he creado una animación. A ver, un play para que lo veáis, ¿veis? Ahí lo tenéis. Habría que refinarlo un poquito más, pero bueno, como demostración creo que es correcta, que veáis que podemos coger este efecto, personalizarlo de muchas maneras, trabajar directamente con él en el visor y luego, por supuesto, esos atributos tienen valores de keyframing para generar animaciones. Y aún no hemos entrado a color. Todo lo estamos haciendo aquí, en Edit. Así que, como veis, hay una serie de efectos muy interesantes y de herramientas que solo están disponibles para la versión Studio. Vamos a pasar a color. En color tenemos una primera gran herramienta exclusiva para Resolve Studio que es la reducción de ruido. Voy a coger este plano en el que estamos trabajando y voy a hacerle un montón de zoom porque debido al streaming es posible que no percibáis bien el ruido que tiene este clip de vídeo. Entonces voy a ampliar mucho el zoom para que podáis verlo. Bien, DaVinci incluye en la página de color un sistema de reducción de ruido que son dos herramientas. Tenemos por un lado la reducción temporal y por otro la espacial. La temporal lo que hace es comparar diferentes fotogramas consecutivos para entender qué es grano y qué no es grano. Y la espacial lo que hace es dividir el fotograma en conjuntos de píxeles, en fragmentos, rectángulos de píxeles, áreas, para también tratar de entender qué es grano y qué no es grano. Normalmente lo que hacemos es trabajar el temporal
y si vemos que hace falta, lo complementamos con el espacial. En este caso, la suerte es que el plano es básicamente fijo. Hay un pequeño paneo vertical, un pequeño tilt, pero nada más. Así que yo en el temporal le diré que haga grupos de 3 frames. Como algoritmo, en lugar del faster que elija el better, aquí pasa como el tema de la velocidad, que hay diferentes cálculos y procesos para mejorar el resultado. Rango de movimiento pequeño, porque se mueve muy poco. Y a partir de ahí, con Luma y Chroma, puedo comenzar a aplicar reducción de ruido. Fijaros cómo ha cambiado al mover este valor. O sea, ha quedado muy bien, ha quedado muy limpio. ¿Qué ocurre si al tocar esto estoy eliminando detalle? Bueno, pues iríamos un poquito hacia atrás, pondremos un valor más bajo y lo complementamos con el espacial. En el caso de espacial, fijaros que hay 3 algoritmos, el faster, el better y el enhance. Con el enhance pasa un poquito como el speedword. Es un algoritmo de última generación, de muchísima calidad de resultado, pero exige muchísima máquina. Con lo cual, vais a tener que cachear el nodo sí o sí, sin ninguna de las dudas. O tener una máquina increíblemente poderosa. Yo lo dejaré en better. El radio, como la imagen se mueve muy poco, pues puedo elegir un radio más grande que haga grupos de píxeles más grandes, porque no hay tanta diferencia entre ellos. Y le aplico una segunda corrección. Y la limpieza de ruido es muy, muy buena en cuanto a calidad. Y eso es algo, insisto, solo para los que tengáis licencia. Esto es un gran caso, pero tengo que decir que en la página de color también podemos utilizar los efectos OpenFX. Mucha gente me pregunta, oye, ¿qué es mejor, hacerlo en edit o hacerlo en color? Pues mirad, la respuesta es que por regla general es más práctico y más interesante y a veces imprescindible trabajar los efectos en color, por 2 motivos. Primero, porque como vamos a trabajar con nodos, podréis decidir dónde se aplica el efecto. Es decir, ¿se aplica después de la corrección de color o se aplica antes? Si el efecto lo aplicáis en Edit, va a ser antes de la corrección de color. Pero si lo hacéis en color, podéis optar por hacerlo después de la corrección, que de hecho es lo más habitual. Y lo segundo es que hay algunos efectos que solo funcionan en la página de color o que en la página de color va a ser mucho más fácil de utilizar. Os pongo el ejemplo. Tenemos este clip. Fijaros que es un plano frontal donde el coche se va acercando a cámara. A mí me gustaría aplicar un flare a uno de los faros del coche. Y claro, hay que animarlo. Bien, para no ir creando keyframes, en la página de color tenemos el tracker. Así que si aplicamos el flare en color y no en edit, podemos utilizar el tracker para no tener que hacer la animación a mano. De modo que voy a crear un nodo, busco el efecto lens flare, lo asigno al nodo, el flare ya aparece en pantalla, voy a colocarlo en esta parte del foco, voy a cambiar a otro tipo de flare, que este no me gusta, voy a poner aquí un sci-fi, así un poquito rollo JJ Abrams, que a él le gusta mucho. Y a partir de aquí, ya que está colocado en este frame, voy a traquear. Pongo el tracking en modo FX, para que sea compatible con el efecto OpenFX, genero un punto de tracking, que por defecto es el centro, lo coloco en la parte que realmente me interesa y traqueo el clip. Fijaros cómo mientras traqueaba, ya movía el flare. Es decir, no ha hecho el tracker y después lo ha aplicado. No, lo hace a tiempo real. Con lo cual, mientras traquea, ya podemos ver cómo está quedando. Y bueno, el resultado ya os lo puedo mostrar. Aquí hacemos un play. Ha quedado magnífico. Y como el comportamiento del flare se ve condicionado por la coordenada XY en la que está en el plano, al ir el flare hacia la derecha, va cambiando el propio fuego. Así que el efecto es muy realista. Fijaros, al principio se ve así y poco a poco va cambiando. No solo se mueve, cambia el valor. De modo que este es un gran motivo para utilizar efectos en la página de color y no hacerlo en Edit. Hay más casos. Os pongo otro. Tengo este clip también. Y fijaros que el coche tiene una pegatina en el lomo. Esta que estoy marcando. Bien, pues en Resolve Studio tenemos un plugin llamado Patch Replacer, que básicamente, para no demorar mucho y no explicar cosas que ya sabéis, es básicamente un tampón de clonar. Tampón de clonar en Resolve. De modo
que con el efecto, que yo ya lo tengo aplicado, lo que he hecho ha sido, os lo voy a mostrar aquí, he clonado este rectángulo, este área del lado del coche, aquí. De modo que tapo la pegatina. Y a partir de ahí traqueo exactamente igual como os he mostrado hace un segundo. De hecho, existe una evolución del Patch Replacer que utiliza el Neural Engine y es el llamado Object Removal, borrado de objetos. Yo aquí no he borrado realmente un objeto, he borrado algo que era parte de un objeto. El objeto como tal es el coche. He borrado una pegatina. Pero ¿y si quisiéramos borrar un objeto entero? Os lo voy a mostrar. Voy aquí a otra secuencia. Está justo aquí. Perfecto. Fijaros en este plano, su plano fijo, un paisaje, pero a partir de aquí entra una avioneta. ¿Veis? Bien, queremos quitar la avioneta. Bien. Lo primero que hemos hecho es crear una máscara alrededor de la avioneta y la he traqueado. ¿Veis? ¿De acuerdo? Esto no es nada, esto se puede hacer en la versión gratuita, de hecho. Dibujar una máscara y traquearla, eso es algo absolutamente universal. Bien. A partir de tener esta máscara correctamente situada y traqueada, yo voy a crear un segundo nodo y a ese nodo le voy a asignar el efecto Object Removal. Como queremos que quite el avión y la manera de decirle que es el avión lo que queremos que quite es a través de una máscara, necesitamos que el nodo 2 vea la máscara del 1. Así que yo voy a conectar el key output del 1 al key input del 2 para que vea la máscara. Y además, con botón derecho en el nodo, usamos la opción Use OpenFX Alpha para que el efecto OpenFX pueda usar la máscara. No solo el nodo, sino el efecto que hay dentro del nodo. Bien, pues a partir de aquí voy a analizar la imagen con el efecto. Le dejo unos segundos a que lo haga. Y vamos a ver cuál va a ser el resultado. Vamos a verlo. Vamos a dar unos segundos más. Aquí, evidentemente, ya entramos en un plugin más exigente, como estáis viendo. Entonces, fijaros que es increíble porque yo estoy usando la gráfica para hacer esto y además para hablar con vosotros. Bien, fijaros que ahora ha rellenado la máscara de un tono gris. Y lo que queremos ahora es eliminar ese gris y reemplazarlo por píxeles auténticos de montaña, cielo, nieve, etc. Pues en el plugin tenemos un botón que es Build Clean Plate. Vamos a construir ese interior. Al construirlo, no lo hace del todo bien. Fijaros que aquí se ha comido un trozo de la montaña y le ha puesto cielo. Aún se adivina un poco la silueta de la avioneta, pero es tan fácil como usar el valor Search Range para que cambie la tolerancia a la hora de crear el Clean Plate. Y yo voy a ir aumentando el valor hasta que la silueta sea imperceptible. Que de hecho me he pasado un poco. Vamos a ver. Aquí. Ya no hay avioneta. Os hago el play para que lo veáis. Es un plano completamente fijo. Y esto es gracias al Neural Engine de DaVinci de Solve Studio. Pero esto no acaba, es que hay más. Un plugin que seguramente sí que conoceréis mucho, porque se ha hecho muy famoso, es el Face Refinement. La posibilidad de traquear una cara y aplicar corrección de color e incluso limpieza directamente en esa cara. Es muy fácil. Arrastramos el plugin a un nodo y directamente ni siquiera hay que hacer la máscara. Este plugin ya te hace la máscara. Así que analizo. Vamos a ver qué tal. Cómo queda. Aquí lo que os decía, ¿veis? Aquí ya requiere un poquito más de recursos, pero lo importante es el resultado al fin y al cabo. Vamos a ver qué ya acaba. Pues mirad la máscara, que de hecho no es una máscara, es un conjunto de máscaras. Hay una para la cara, otra para la nariz, ojos, cejas, labios, e incluso a partir de estas máscaras puede entender otras zonas como el mentón, el bigote, etcétera, etcétera. Así que a partir de este punto, yo desactivo el overlay para que no veáis esas líneas verdes. Y en el beauty, pues yo le pongo un aumento de cantidad y suavizo la piel. Y empiezo a eliminarle arrugas, imperfecciones de la edad, etcétera, etcétera. No mucho porque si no se notaría. Luego puedo aplicarle un poquito más de contraste para reforzar el detalle, no mucho. Podría trabajar el tint para buscarle un tono de piel más ajustado a lo que sería el indicador general.
Esos brillos que tienen el lado que no me gustan mucho los podría polarizar un poco con el Shine Removal, ¿veis? Ahora se integran mucho mejor en el resto de la piel. Y para que veáis la diferencia, antes y después. Antes y después. Es una pasada. Y eso no es todo, porque dentro del plugin Face Refinement tenemos diferentes secciones para cada parte de la cara. Así que, si yo quiero ahora mismo quitarle la bolsa de ojos, voy al Eye Retouching y tengo un valor llamado Eye Bag Removal. Y con este campo puedo eliminar la bolsa de ojos que tiene. Si resulta que era una modelo, esto además es un caso real, una modelo que venía de Rusia, 15 horas o 10 horas de avión, venía sin dormir, tenía un montón de ojeras, van fuera, gracias a esto. Los labios, por ejemplo, yo podría poner el lápiz de labios técnicamente, porque puedo saturar los labios, puedo cambiar un poquito la tonalidad, no mucho, que si no va a ser un poquito descarada. De aquí baja la saturación. Y aquí tenemos esto. Y para ayudarnos a que se integre perfectamente en el plano, siempre al final tenemos un valor llamado Global Blend, que lo que hace es fundir el fotograma resultante con el fotograma original. Y el resultado es tremendamente eficiente y realista. Acabo con un caso desastroso. Fijaros, este plano. No tiene nada bien, todo está mal. Este plano es un escaneo de 16 milímetros, se conservó muy mal y bueno, fijaros que hay de todo. O sea, tiene arañazos, rascadas, polvo, el color se ha ido completamente, la nitidez se ha perdido, de todo. Bien, pues tenemos un plugin llamado Dirt Removal que elimina la suciedad. Tenemos un plugin llamado Dustbuster que nos ayuda a mejorar la limpieza de la suciedad. Fijaros qué limpio queda ahora. Tenemos también el Patch Replace, que lo hemos visto antes para el tema del coche. Lo puedo reutilizar para eliminar esa línea vertical que aparece en la película. Fijaros, voy a poner otra vez. Fijaros sería a la izquierda de la chica, pero a la derecha para nosotros, en el plano. Fijaros aquí, con el ratón lo estoy señalando, esta línea, es un arañazo de la película, pues con el Patch Replace va fuera. Y ahora que hemos limpiado el negativo, podemos comenzar a hacer corrección de color. Recuperar los tonos de piel, el fondo, aplicarle, ¿por qué no el Face Refinement? Ya que tenemos una cara frontal que es fácil de traquear, y un poquito de nitidez. Y es increíble cómo vamos de esta imagen a esta, gracias a las herramientas que proporciona DaVinci Resolve Studio. Resumiendo un poco y haciendo una pequeña pausa, tenemos más capacidad de resoluciones, de formatos, de códecs, de sistemas de masterización. Tenemos el Neural Engine para trabajar diferentes opciones para agilizar el proceso de edición y el proceso de corrección de color y de restauración de clips que tengan algún tipo de problema, reducción de ruido, correcciones de lente, efectos muy interesantes. Y hay una última cosa que os quiero mostrar. En Deliver, entre otras opciones, tenemos la opción IMF. IMF es un paquete contenedor de entrega profesional de ultimísima generación, muy potente, fantástico. Netflix ya requiere que se entregue en IMF, entre otras marcas, y es un paquete muy versátil que permite, por ejemplo, tener diferentes versiones de idioma de una película. No me refiero a idioma de audio, sino idioma de vídeo. Por ejemplo, las pelis de Pixar que localizan los grafismos y los letreros, etcétera. Permite combinar diferentes HDRs, tener un mismo máster SDR y HDR, diferentes resoluciones. Es una especie como de gran paquete para todo. Bien, pues la licencia Studio permite utilizar IMF, poder exportar y entregar en IMF. Y dentro del IMF hay una cosa que nos gustaría mostraros y destacar. Voy al módulo Media y tengo este archivo que es un paquete IMF. ¿Vale? Este archivo es una secuencia creada en DaVinci, exportada en IMF y reimportada en este proyecto. Si lo reproduzco veréis que, como veis, es una secuencia entera. Pues fijaros que hay un clip que está mal, que es este. Metimos la pata y el clip está subexpuesto. ¿Okay? Está una especie como de clave baja. No está subexpuesto porque las luces altas están muy brillantes, pero el color está mal. Bien, en lugar de reabrir el proyecto original,
corregir el color de este plano y volver a renderizar toda la película, el IMF nos permite coger su propio paquete y meterle cambios. Vais a verlo. Cojo este IMF, hago clic derecho y tengo una opción que me dice crear nuevo timeline usando la lista de composición del IMF. ¿Vale? Dentro del paquete hay una serie de archivos, ¿vale? Y eso es el playlist, el composition playlist. Con esta opción yo creo una secuencia para este archivo y además DaVinci sabe que es un IMF, que sabe que es un paquete contenedor. De modo que en la edit no veremos los cortes, ¿vale? Porque ya está masterizado, ya tenemos únicamente un único archivo de vídeo y audio. Pero ahora yo puedo hacer lo siguiente. Busco el clip que está mal, posiciono el cursor en su primer fotograma, que es este, busco el plano original, que es este, y como tengo el in-out ya creado, porque he montado aquí, para reemplazar uno por otro, solo tengo que hacer un override. ¿Veis? Ahora, yo puedo hacer la corrección de color de este plano. Voy a color, y como tengo un style con la corrección de color, se la aplico. ¿Vale? Y ya tengo la corrección de color creada. ¿Qué pasará ahora al exportar? Hay que hacer un IMF nuevo, eso es correcto, pero si en Resolve Studio elegimos IMF otra vez con la misma configuración de codec y type, nos habilita una casilla llamada Supplemental Package. Supplemental Package nos permite renderizar un IMF nuevo, pero solo recodifica aquello que ha cambiado en la película. De modo que los 3 clips que veis ahora en la secuencia, el primero va a ir mega rápido, el segundo se recodificará y el tercero irá mega rápido. Os lo voy a mostrar. Voy a ponerle como nombre aquí IMF2. Lo llevaré para no ir muy lejos al escritorio. Y observad el cursor de reproducción. Fijaros lo que va a hacer cuando yo lo renderice. Atentos. Oh, perdón, que no he dado la casilla. Perdonadme. Fallo mío. Un segundo. Activo la casilla, cola de render y renderizo. Mirad. Fijaros la velocidad de este fragmento. Ahora aquí se ralentiza para codificar en la corrección de color. Y luego el tercero lo va a hacer volando. ¡Plaf! Ahí tenéis. Imaginaros el ahorro de tiempo que supone esto. O sea, en vez de tardar 3 horas en realizar la película, tardamos 3 minutos. Solo aquellos fragmentos que tengan que cambiar por el motivo que sea. Y como los anteriores fotogramas no se han recodificado, es únicamente un trim, un copy and paste, pues no hemos perdido calidad. Hemos ganado tiempo. Y con esto acabo la demostración de estas herramientas que son exclusivas de la versión Studio y que espero que os hayan convencido para hacer la migración, que os sean interesantes y que os sean útiles. Antes de entrar a la parte final del webinar, ese turno de preguntas en el que vamos a poder hablar tranquilamente, hay una última información que me gustaría compartir con vosotros y es la siguiente. Tenéis ahora mismo en pantalla el correo de contacto de Trigital para cualquier cuestión comercial, no solo de licencias de DaVinci, sino sobre cualquier cosa. Y para aquellos que estéis interesados en más formación en DaVinci Resolve, tenéis mi contacto, correo, web y nickname para redes sociales. De hecho, lo voy a poner aquí también en el chat por si queréis hacer un copiar-pegar, que siempre es más cómodo. Os puedo adelantar a nivel de formación que durante el mes de noviembre habrá nuevos webinars como este, con lo cual atentos a redes sociales de Trigital y Dami accesible. Y luego, en cuanto a formación oficial certificada, os puedo avanzar, por un lado, que este mes próximo de noviembre, ya el mes que viene, habrá un curso de certificación oficial de Fusion. Es un curso que se desarrolla en remoto a través de Zoom, igual que este webinar de hoy. Son clases en directo. Se graban para que las podáis consultar después en un servidor privado. Y si queréis certificaros y aprender Fusion, pues me mandáis un correo y os enviaré el dossier con toda la información de este curso. Y ya después de Navidades, para enero, finales de enero concretamente, habrá un curso de certificación oficial de DaVinci Resolve que incluye toda la parte de edición, toda la parte de color, más lecciones de Fusion para editores y lecciones de Fairlight también para editores. Con lo cual,
Como os decía, también podéis escribirme y os pasaré la información. Y, por cierto, fijaros un detalle, que en esta imagen que tenéis en pantalla no pone DaVinci Resolve 16, solo pone DaVinci Resolve. En la imagen anterior sí que ponía 16, ponía Fusion 16. En esta no he puesto el número de versión. Es todo lo que os puedo contar por ahora. Lo sabréis a su debido momento. Bien, pues esto es todo lo que os queríamos explicar, que como veis es mucho, muy variado y muy interesante. Yo dejo ya de compartir cosas. Y a partir de aquí entramos en un turno de preguntas y respuestas, con lo cual podéis reactivar los micrófonos, podéis reactivar la webcam si queréis y podéis preguntar lo que queráis. Adelante. Hola, soy Alejandro. Hola, Alejandro. Mira, quería hacerte una pregunta. Cuando trabajas en red con diferentes máquinas, ¿puedes mezclar sistemas operativos? Windows, Linux. Sin ningún Sí, problema. Sin ningún problema. Sí, y solo... ¿Perdón? enviar los renderizados, por ejemplo, a una máquina potente que sea distinta a la que tenemos. De hecho, es uno de los motivos de hacer estas cosas. Efectivamente, lo único que requerimos desde nuestra parte de DaVinci es que todas las máquinas tengan DaVinci Resolve Studio. Tiene que ser licencia Studio. Pero a partir de aquí, tanto la máquina que actúa de servidor como las máquinas que actúan de cliente pueden ser de cualquier plataforma. Aquí lo que ocurre es que cada plataforma tiene sus cositas. Por ejemplo, lo hablábamos antes, la entrega del ProRes actualmente tiene que ser con Mac. Y de hecho, tú lo has mencionado correctamente porque como podemos elegir la máquina de render, si trabajáis un proyecto en Windows o en Linux y queréis sacarlo en ProRes, basta con decirle que renderice en la máquina de Apple y ya podréis hacerlo en ProRes. Es decir, no hace falta hacer todo el proyecto en el Apple, no hace falta enviarlo con un disco duro ni con el NAS ni hacer nada, únicamente es a la hora de renderizar, habrá un selector para elegir de las 5 o 6 máquinas la que queráis y si la que elegimos es un Mac, ya nos desbloquea la opción de ProRes en Deliver. Y la máquina que sirve como, digamos, como servidor, bueno, vi que era un Mac Mini, o sea, no es necesario que sea una máquina muy potente, ¿no? Depende de cómo tienes que servir la media. Si tienes que trabajar con archivos RAW 8K, necesitas velocidad de lectura de disco, de escritura, de red, de todo. Depende sobre todo del códec, más que de la máquina en sí. Es el códec, en mi opinión, lo que siempre determina este tipo de cosas. Así que, bueno, hemos puesto un Mac Mini como ejemplo, porque es un caso muy habitual, pero podría ser cualquier cosa. No tendría por qué ser un ordenador, podría ser un NAS. Únicamente es que rinda. Pero bueno, por ejemplo, para trabajar 4K en ProRes HQ sería suficiente con una máquina, bueno, que no fuese muy... Habría que ver, tú tienes que ver el bitrate del códec, vamos a suponer que son 500 megas por segundo. Bien, pues no tendrías que el disco, los discos que haya dentro de ese servidor, tengan una tasa de lectura-escritura de 500 mínimo y que la salida sea Ethernet o sea Thunderbolt, principalmente Ethernet, como mínimo tiene que permitir 500 megas de velocidad. Ajá. Correcto. Esa es la cuestión. Pues Muchas gracias. Gracias. Manel y Guillermo han dejado preguntas en el chat, vamos a verlas. Guillermo, hola desde Argentina, estoy sin micrófono. Me ofrecieron un dongle de la versión 12. ¿Servirá a futuro sin problemas? Yo diría que sí. Ningún problema. En teoría no debería haber ningún problema con No eso. hay ningún problema con eso. Cuida el dongle, que no se te pierda, que no se te caiga al suelo, que son un poco delicados. Pero aparte de eso, salvo nueva orden, y es una cosa que no se espera, es una licencia vitalicia. Así que sin ningún problema. Sí que es verdad que la versión de código de activación tiene una ventaja que no tiene el dongle, y es que la licencia es para 2 máquinas. Entonces, con una licencia puedes usar DaVinci en 2 máquinas simultáneamente, que además pueden ser de cualquier sistema operativo. De hecho, yo puedo aquí deciros, aquí en confesión, aquí en confianza, que yo ahora mismo trabajo con dongle, pero voy a pedir un código de activación porque tengo un portátil y no puedo estar moviendo el dongle a un lado a otro. Es un poquito confuso. Si no me equivoco, la versión de dongle tiene la ventaja de que tiene también Fusion, o sea, el Fusion completo e independiente. Sí, señor. ¿Sí, verdad? Esas son las diferencias básicamente, entonces. Sí. Y el dongle de Fusion te desbloquea DaVinci Resolve Studio. Son bidireccionales en ese sentido. Sí, señor. ¿Qué más? Manel pregunta por aquí. Mi pregunta es acerca del trabajo con material entrelazado en un proyecto progresivo.
al activar el de interlace, utiliza los dos campos y los fusiona. No usa solo un campo, ¿verdad? No sabría responderte con certeza porque, si te digo la verdad, creo que utiliza solo uno de los dos campos. Y te voy a decir por qué. Porque justo encima de la casilla de interlace hay un campo desplegable para elegir el campo superior o el inferior. Y luego hay un valor llamado auto donde él elige el campo que le interesa. Así que algo me dice que realmente no usa los dos campos, usa uno. Pero si quieres, Manel, hagamos una cosa. Mándame un mail para recordarme esta pregunta. Yo lo consulto a Blackmagic y te contesto. Pero de entrada, lo más probable es que el desentrelazado lo haga con un solo campo. Mándame un mail y lo vemos. Y luego pregunta otra cosa. ¿El Object Removal se puede usar en planos en movimiento o cámara al hombro? Es complicadillo. No te puedo decir ni sí ni no, pero evidentemente complica la calidad del resultado. En planos fijos funcionan maravillosamente bien, pero en planos con movimiento, el problema no es que tenga movimiento el plano, el problema es que tiene desenfoque de movimiento. Entonces eso ya confunde a todo el mundo, confunde al tracker, confunde a la máscara, a la hora de establecer los píxeles que van a llenar ese hueco, pues son píxeles difuminados. Entonces eso es un poquito más complicado. Pero bueno, habría que ver cada caso, habría que ver cómo está configurado el shooter de la cámara, la resolución, la codificación, todo es un pack que influye. Habría que ver cada caso, pero insisto, lo complicaría más. Habrá que esperar también que año a año vayan ellos, Blackmagic, mejorando la codificación y posiblemente llegaremos a un punto en que dará igual lo mal que lo grabes que lo hará bien. Eso creo que lo llegaremos a ver antes de morir. Guillermo pregunta, ¿con dongle no se puede rescatar una licencia? ¿A qué te refieres, Guillermo? Rescatar una licencia del dongle. ¿Cómo convertirla a código de activación? ¿Te refieres, Guillermo? Entiendo que se refiere a extraer la licencia y en todo caso, pues... Lo dice. Conectarlo Dice que simultáneamente sí. en varias máquinas, ¿no? Sí, no. Hubo una promoción al principio y es que Blackmagic permitía que tú, si habías comprado el dongle meses atrás, tú enviabas la prueba de compra y te enviaban el código de activación. Durante unos meses se pudo hacer, pero ya está. Actualmente tú cuando ya lo pides al reseller, en función de tus circunstancias, tú ya decides qué te interesa más. Recuerda que el código de activación requiere conexión a internet para activar la licencia. Entonces, claro, si vas a trabajar un plato en exteriores, pero la puedes activar en casa, bien. Pero puede llegar que estés en el mitad del desierto y no tengas internet para activar DaVinci. Y ahí el dongle es una ventaja. Hay que ver cada caso, ¿vale? Depende. Manel insiste un poco en el tema de los campos. ¿Pero hay tanta información? No lo sé. Como lo hemos dejado un poco entre paréntesis, déjame, Manel, que lo consulte. Recuérdamelo por mail si quieres. Y te podré responder hoy, quizá yo no, que es muy tarde, pero para la semana que viene te puedo contestar. ¡Wow! Hay más preguntas ahora, ¿eh? Vale. ¿Quién más? ¿Quién más anima a preguntar algo? Venga, podéis preguntar por el chat, como estáis viendo. Podéis desbloquear el micrófono, lo que os guste más, por comodidad. Podéis preguntar cualquier cosa, ¿eh? No tiene que ver exactamente con lo que hemos hablado hoy. Cualquier cosa de DaVinci podéis preguntarla ahora e intentaremos contestarla. Bueno. Listo. Parece ser de entrada. ¿Que no? Ok, pues a modo de recordatorio final, como comentábamos, os mandaremos la grabación. Tenéis los mails para contactar con nosotros para temas comerciales y temas de formación. Contestaremos, por supuesto, súper gustosos. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos. Estáos atentos a los próximos webinars. Y Pedro. Sí, lo mismo. Gracias a todos. Iremos informando de las siguientes iniciativas que hagamos junto con Blackmagic y con Antonio y poquito más. Que disfrutéis de lo que queda de viernes y buen fin de semana. Muy bien. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.